Estamos viendo lo de las cinemática de los fluidos, lo que eran las streamlines, las pathlines, la explicación de las streamlines. No nos dio tiempo a programarlo, ¿no? Pero aquí tenéis el archivo, lo tenéis ahí en abierto, aquí en Moodle, y este es el que acabo de abrir, el otro es en 3 dimensiones. Entonces, es el mismo ejemplo con el que trabajamos ayer. Si recordáis, teníamos este campo de velocidades, este campo vectorial, ¿no? Y que era no estacionario. Veis aquí cómo depende del tiempo. La componente I de la velocidad. Bueno, aquí una pequeña animación. Esta es las streamlines. Para que sea más fluido, lo único que he hecho ha sido guardar los dibujos en una tabla. Lo de Parallel es para que tarde menos y coja todos los núcleos que tengáis en el ordenador de la CPU. Es decir, que tiene órdenes que te permiten hacer en paralelo operaciones, si no interfieren entre ellas, y en este caso es, ¿no? Está repartiendo el trabajo de hacer los dibujos, los guarda en esta tabla y no hace falta que lo ejecute porque con esta orden bueno, lo de animar es como manipular, guarda todo en el archivo, por eso es grande. Bueno, así nos damos una idea de que hay variaciones, ¿no?, temporales. Bueno, las líneas de corriente, pues lo que comentamos ayer, ¿no? ¿Alguna duda al respecto? Esta es la línea de corriente, no en el cogí 051, no, aquí es el punto 015. Lo tenéis aquí en negro. ¿De acuerdo? Y ¿en qué instante de tiempo estamos buscando la línea de corriente? En t igual a 0. Entonces, nada, simplemente hallar la forma paramétrica y dibujarla, bueno, y aquí que se vea bien porque luego las vamos a superponer, streamline, que se vea, si veis con el ratón, se ve bien aquí. Ninguna duda, ¿no?, con la streamline. Con la pathline, pues era la trayectoria del elemento de fluido que en t igual a 0 se encuentra en el punto 015. ¿De acuerdo? O sea que la evolución es desde t igual a 0, lo que vamos a ver es la trayectoria desde t igual a 0 hasta 10 segundos, si fuesen segundos. Aquí tenemos en rojo, pues, ¿cómo logro que esto? Bueno, es con una orden aquí, cuando veis aquí esto dentro del parametric plot, me permite escribir que si va uno con el ratón, pero bueno, eso es hacer más bonito para eso perdí en su momento un poco, perder no, vamos, que me gasté un poco de tiempo en hacer una representación un poco más clara. Bueno, si uno mira estos dos dibujos, claramente ya son, ¿no?, son dos cosas diferentes, porque es no estacionario. Si fuese estacionario tendríamos el mismo dibujo. Tenéis el archivo, bien fácil, quitáis el coseno de t y ya veréis lo que os va a salir. Lo mismo que... Bueno, pero nos quedaba la última discusión, el último tema, el más bonito, el más experimental, que es marcar los elementos de fluido que en algún instante pasan por el punto 015. ¿De acuerdo? Es decir, que en este punto lo que tenemos la lanza y estamos soltando un colorante en verde. Entonces todos los elementos de fluido que pasan, que salen de ahí,
que pasan por ahí, no salen de ahí, pasan por ahí, quedan marcados. Entonces, aquí, si tenéis ahí el ordenador y lo estáis viendo, o en la pantalla, ahí, ¿qué es lo que estamos mirando? Fijaos, la condición inicial es lo que estamos cambiando. Lo que estoy guardando es la posición, ¿de acuerdo?, del elemento de fluido que en algún instante que en algún instante anterior ha pasado por ese punto. ¿En qué instante? En t igual a 10. Es decir, que lo que estamos viendo es, en 10 segundos, naturalmente en 10 segundos el elemento de fluido, que en t igual a 10 está aquí, no se ha movido. Desde 0 hasta 10, todos los elementos de fluido que han pasado por ese punto. Por eso, lo que tenemos aquí en la condición inicial es precisamente lo que estoy poniendo. Bueno, aquí lo hago de dos maneras. Uno, haciendo una tabla de puntos. Se ve la curva, pero son puntos unidos por segmentos rectos. Line. ¿De acuerdo? Pero luego defino, una segunda vez, la siguiente transparencia, diapositiva va a ser definiendo una función. ¿Qué tal con eso? La explicación la hicimos ayer. ¿Bien? Es decir, que nosotros estamos haciendo la foto en t igual a 10 segundos. En este caso, en este archivo. No en t igual a 0, sino en t igual a 10. Entonces, todos, ¿dónde se encuentran los elementos de fluido que en algún instante anterior han pasado por el punto 0,15? Bueno, ¿en qué instante? Pues desde 0, estoy empezando desde 0 hasta 10 segundos. ¿Bien? Bueno, pues ahí tenemos la straight line. Bueno, podía haber definido naturalmente la función. Y esta función, lo que me está diciendo, también se puede hacer con un parametric NDSolve, pero bueno, ahí lo tengo hecho definiendo la función. Entonces defino una función que me está diciendo, dame la straight line, ¿en qué instante de tiempo? T-int. Tú puedes escoger el instante de tiempo en el cual quieres la imagen. Tau, ¿cómo te quieres ir hacia atrás en el tiempo? ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos aquí es lo mismo que tengo antes, resolver la ecuación del movimiento, las trayectorias de todos los elementos de fluido que han pasado en algún instante anterior por 0,15. ¿Lo veis entonces aquí? En la definición, la condición entonces inicial es 10 menos ese tiempo. ¿Dónde se encuentra? En el punto 0,15. Ya dije que es un poco el más, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué me da como resultado? Pues naturalmente la posición de ese elemento de fluido en t igual a 10, bueno, t igual a t-int en esta definición. Entonces me está dando esa representación gráfica, las posiciones en t igual a t-int, 10, uno puede escoger el tiempo que le dé la gana, ¿de acuerdo? De todos los elementos de fluido que han pasado alguna vez por el punto, bueno, el punto marcado, 0,15. Muy bien. Aquí, como veis, escojo en la representación gráfica, como la había hecho antes para 10, digo, ¿en qué instante de tiempo quieres la foto? En t igual a 10. Y nada, a correr, iba a decir. Haz el dibujo. Y tenemos aquí el straight line. ¿De acuerdo? Fijaos que lo que está dibujando es una curva. Una curva depende de un parámetro. ¿De qué parámetro depende? De tau. Tau me está indicando en qué instante anterior ese elemento de fluido estaba en 0,15. Son curvas, solo pueden depender de un parámetro.
Si dibujamos las tres superpuestas, esta es la streamline, esta era la pathline, perdón, esta es la streamline, la pathline y la strictline. Si fuese estacionario, lo tenéis muy fácil, ¿no? Cogéis el archivo, borráis el coseno de t, lo ejecutáis, el tiempo que tarde, porque está guardando unos cuantos dibujos, y a correr. Pero como lo más bonito es ver la evolución temporal de la strictline, porque eso es experimental, ¿no? O sea, estamos viendo cómo el colorante se va a mover. Hombre, todavía más bonito, lo pensé en su momento, es, como estamos en fluidos y eso es la concentración de un colorante, se le podría añadir difusión molecular. Entonces, estaríamos viendo, ¿lo veis? Es un problema bien bonito de una agilidad. Es decir, si uno tiene las ideas claras, puede vender el producto de que te cuesta mucho tiempo, pero bueno, realmente son dos ideas clarísimas o claras ahí. Se le podría, y entonces cómo difunde a los elementos que tiene a su alrededor una parte del colorante, se le podría hacer intenso, ¿no? Y cada vez, dependiendo de la concentración, pues que el color se difumine. Entonces veríamos cómo se crea una mancha, ¿no? La curva se ensancharía. Bonito. Si dejas mucho tiempo, pues naturalmente llegaría a todo el espacio. Bueno, y aquí tenemos desde t igual a 0. ¡Plac! Ponemos el colorante en marcha. Se le puede dar un poco más lento, quizás. Y eso es lo que haría el colorante con este campo de velocidades. Echadle un vistazo, la explicación que hice ayer. Aquí lo tenéis. Hicimos con un ejemplo con solución analítica. Y este ejemplo, pues, la resolución numérica. ¿Alguna cuestión desde ayer hasta hoy que os pueda aclarar? Bueno, pues, lo que dije ayer, faltaba mostrar esto, la simulación, intentad entender lo que está haciendo el programa. Muy bien. Bueno, en 3 dimensiones, pues, no merece la pena abrirlo. No es sin la strictline, ¿eh? Este archivo es simplemente dibujar en 3 dimensiones la streamline y la pathline, me parece. O sea que no merece tampoco mucho la pena. Sí conviene quizás en este momento definir qué son los tubos de corriente, ¿no? Hemos visto las líneas de corriente. Los streamlines. Entonces, ¿qué es? Bueno, es muy fácil. De hecho, pues casi se me iba a pasar sin comentarlo. Bueno, nosotros hemos buscado la ecuación para una línea de corriente, pero nosotros podemos buscar un número muy grande de líneas de corriente, por ejemplo, en todos los puntos estos, bueno, aquí lo he dibujado como circular, ¿no? Las líneas de corriente que pasan por todos esos puntos. Veis que es una curva cerrada, ¿no? La forma no tiene por qué ser circular. Entonces, pues, es un tubo imaginario
cuyas paredes están formadas por líneas de corriente. Claro, eso, ¿qué significa? Si el flujo es estacionario, ¿qué conclusión podemos sacar de...? Porque son tubos, no son paredes reales, es imaginario, ¿no? Son las líneas de corriente, los elementos de fluido, cada uno... tenemos el campo de velocidades, de R, ¿no? Y entonces estamos creando... Sabemos que en cada punto del espacio, pues tenemos que el campo tiene la dirección tangente a las curvas, es decir, la dirección tangente a la pared, con el sentido indicado, simplemente. Bien, si el flujo es estacionario, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar? Que todos los elementos de fluido que están dentro del tubo permanecen dentro del tubo. ¿Por qué? Porque para salir, la línea de corriente que pasase por ahí tendría que cortar la pared. Claro, y eso es imposible. Dos líneas de corriente no se pueden cortar, como comentamos ayer. Por lo tanto, el fluido que está dentro, entre comillas, permanece dentro, por eso uno dice, anda, es una tubería, como una tubería, efectivamente, una tubería. El fluido que está dentro de ese tubo de corriente permanece dentro de ese tubo. Tened en cuenta que estoy diciendo estacionario, porque claro, si hubiese variaciones en el tiempo, efectivamente también habría variaciones en lo que es la pared. Pero bueno, en el caso así sencillo, flujo estacionario, la conclusión es inmediata, ¿vale? Es decir, que uno podría aplicar muchas cosas, y aplica muchas cosas de dinámica de fluidos, que uno dice, bueno, pues, por ejemplo, tuberías, ¿no? El flujo de Poiseuille, con paredes sólidas. Bueno, uno puede aplicarlo también a tubos de corriente, ese tipo de cuestiones. ¿Dudas? Es fácil, ¿no? De hecho, yo creo, se me olvidó antes cuando estaba repasando a ver qué archivos os iba a mostrar. Tengo uno, pero justo cuando venía digo, anda, un momento, a ver si me acuerdo. Como es críptico, los nombres son crípticos. Ah, sí, está. Bueno, tiene un nombre el flujo de Stokes, se refiere, bueno, ahora lo vais a ver en el dibujo, se refiere al flujo alrededor de una esfera, un flujo de un fluido altamente viscoso. Bueno, ya veremos qué condición se tiene que cumplir en el flujo de Stokes, que el número de Reynolds pues, sea muy pequeño. En su momento lo volveré a comentar, aquí nada más. Bueno, aquí tenemos la solución, tiene solución, ¡ay madre! Tiene solución analítica, esta es una línea de corriente, tiene simetría cilíndrica, alrededor del eje aquí tenemos la esfera, el flujo va de izquierda a derecha, por ejemplo, ¿no? Tenemos el túnel de viento en 3 dimensiones. Eso lo tengo que destapar, porque como no me acordaba, me he acordado de camino, no. Aquí de otra manera. Ahí. Sabía que lo había. La memoria, pero fiarse de la memoria es, ya con el tiempo. Bueno,
Me acordé justo viniendo de banda, pero si tengo el dibujito este bonito que hice en su momento. Pues ahí tenemos un montón de líneas de corriente. Digamos la armadura del tubo de corriente. Dentro tenemos la esfera, claro. Entonces, como... Ahí tenemos como uno todas las, ¿no?, los alambres, para que veamos una superficie semitransparente. Bueno, por aquí está el puñetero, la esferilla. Incluso con un espesor. Bueno, de hecho esto se podría mandar a una impresora 3D. Bueno, las funciones de corriente, hablaremos, aquí tengo en el cuaderno algo de funciones de corriente y en la guía docente. ¿De acuerdo? Bueno, pero lo que quería mostrar era este dibujo y el anterior. A eso me estoy refiriendo en este caso. Eso sería un tubo de corriente. ¿De acuerdo? ¿Bien? Bueno, luego en algún momento, si no se me olvida, lo destapo, si os gusta esos dibujillos. Vale, pues ya tenemos las líneas de corriente, tubos de corriente. Bueno, nos habíamos, el día pasado, hablando de campos, ¿no?, campos vectoriales, nuestro campo de velocidades, y habíamos visto como aplicación, recordamos lo que era el teorema del trabajo de energía cinética, que eran fuerzas conservativas. De eso todo hablamos el día pasado, parece, ¿no?, qué condiciones se tenían que cumplir para que un campo, el campo de velocidades, fuese, el campo de fuerzas fuese conservativo, ¿no? Tenía que cumplir dos condiciones, ¿no? Porque hay, o sea, os estoy enlazando en ese momento, porque si veis en la guía docente se hablan también de flujo irrotacional, por aquí. Fuerzas conservativas y energía potencial, lo comentamos el día pasado. Sobre todo lo hago porque creo que, digamos, es difícil o es muy conveniente tener clara esa idea. O recordarla, vamos, refrescarla. Pero aquí, como veis, son campos irrotacionales y función potencial, ¿no? O sea, parece como si me repitiese. Bueno, son dos cosas que son parecidas, pero no son exactamente la misma. ¿Por qué pongo lo de fuerzas conservativas primero y energía potencial? Bueno, para ver qué condiciones se tiene que cumplir, ¿no? En ese caso, una fuerza F, o sea, el campo, ¿qué tiene? Teníamos dos condiciones, ¿no? Dos condiciones. Una era que, independiente del tiempo, es decir, únicamente puede depender de la posición, pero tenía que cumplir una segunda condición, que era dependiendo de si uno lo hacía desde el punto de vista de una integral de línea, o si podíamos encontrar una función escalar, la energía potencial, o al final llegamos, ¿no?, a una condición unívoca que nos permite determinar si ese campo es de fuerzas, es conservativo o no, que era que el rotacional de F fuese cero. Esto implicaba si solo sí, o sea, que es en las dos direcciones, que tenemos que entonces que F se puede poner como menos el gradiente de un campo, en el caso de fuerzas, pues de la energía potencial, ¿no? Y
sí, solo sí, o sea que existe un campo escalar U, ¿no?, dr, de tal manera que menos el gradiente, o el gradiente me da la fuerza, que es equivalente sí, solo sí a todas esas son, se puede pasar de una cosa a la otra, que fue lo que intenté el día pasado. Con algo de tiempo intenté que tuvieseis claro esa. Para nosotros en fluidos, lo del rotacional, entonces va a ser importante, incluso os mostré, ¿no?, ¿Qué implica eso del rotacional? Bueno, el nombre lo dice, y cuando vimos el cálculo de esto para un campo, ¿no?, que tenía así una cierta rotación, pues uno dice, claro, es lógico que si el rotacional que si esto es distinto de cero, el campo esté de alguna manera girando en torno a un punto. Eso es lo que nos está indicando. Bueno, pero frente a lo que son campos conservativos, fuerzas conservativas, ya veis que se utiliza en mecánica, fuerzas conservativas, ya estamos en mecánica de fluidos, mecánica. Vamos a hablar de campos irrotacionales. Frente a esto, pero ya aplicado a nuestro campo. Bueno, eso sería también general, son matemáticas, no tiene mayor campos. Irrotacionales. El campo de velocidades. Bueno, es muy sencillo. La única condición que vamos a dejar fuera es el campo de velocidades puede depender de t o no de t, es decir, que puede ser no estacionario en general. La única condición que imponemos es, ya que estoy utilizando u, dr y dt, esto sea igual a cero. Entonces, si cumple el campo de velocidades esto, el campo de velocidades es irrotacional. Si esto es así, entonces, ¿no?, veis aquí lo que puse, una cosa por aquí arriba, ¿no? Entonces siempre, sí, solo sí, siempre podemos encontrar un campo escalar, pero que puede depender también del tiempo. ¿Qué letra podemos utilizar? Bueno, luego tengo ahí el teorema de Helmholtz, utiliza phi, bueno, voy a coger como campo escalar phi, podía coger v, de 6, ¿qué letra cojo? V pensando en el potencial. Bueno, vamos a coger. Entonces, tendremos menos o más, eso es un convenio, me da igual. Entonces, existirá un campo escalar, ¿sí?, dr y dt, de tal manera y ese phi, que es un campo escalar, se le llama uy, qué curioso, energía potencial de la velocidad. Potencial de la velocidad. Depende del tiempo, en general. Como veis, entonces no es lo mismo decir que si yo digo una fuerza es irrotacional, no tiene por qué ser conservativa, porque si depende del tiempo, entonces, por la definición de trabajo, sabríamos que el trabajo iba a depender del camino seguido, cómo lo recorres, simplemente, por lo tanto no sería conservativo, pero sí sería irrotacional. Esa es la pequeña diferencia entre, bueno, la pequeña gran diferencia entre si lo estás aplicando a fuerzas o si lo estás aplicando al campo de velocidades. ¿De acuerdo? Pero lo bonito es una cosa muy importante, que uno dice,
Estamos en dinámica de fluidos. ¿Cuál es la incógnita? ¿Qué es el objetivo? Objetivo. Me acuerdo de una película muy vieja, Objetivo Birmania, de la Segunda Guerra Mundial. Siempre digo la misma tontería. A vosotros, preguntad a vuestros abuelos, ala. ¿No? Una de esas entre japoneses y británicos en la selva de Birmania. Lo que es, bueno, Birmania, ¿sabes lo que es? ¿Dónde queda Birmania? ¿Perdón? Sí, muy bien. Myanmar es el país. Lo cambiaron porque, claro, como era colonia británica, pues cambiaron el nombre de su país. Lo mismo que Zimbabue. ¿Qué nombre era el original? Bueno, el original no, que todavía me pegan el que le pusieron los colonos británicos. Rhodesia, muy bien. ¿Y por qué? En honor de Rhodes. Digamos, no sé si sería el primero, ¿no? Pero digamos el que colonizó Rhodesia, que se independizó, se hizo Zimbabue y ya veis, efectivamente se libraron del yugo, ¿no? Y del apartheid que tenían, como en Sudáfrica, pero Rhodesia era exportador neto y enorme, gigantesco, de productos agrícolas. Sí, las personas de raza negra sufrían en los campos ahí con esclavitud, que los británicos en eso no eran como los españoles. No. Para una cosa buena que tenemos, no voy a dejar de citarla. Los británicos son unos cabrones. ¿De acuerdo? Pero, ciertamente, con la independencia de Zimbabue, han pasado a tener hambruna. Tener que importar Zimbabue, un país agrícola impresionante, echas cualquier cosa en el suelo y traca, pues es decir que las personas, tener un color u otro de piel no significa que tu país vaya a ir bien. Pero no creáis que soy precisamente un colonialista y esclavista, precisamente, ¿no? Bueno, simplemente me gusta la historia mucho. Entonces, esas contradicciones me gustan. Me gusta, entre comillas. Bueno, no sé cómo salió lo de Rhodesia, ¿por qué salió lo de... sí, por lo de Objetivo Birmania. Y lo de Objetivo Birmania, ¿por qué? En mi cerebro queda... ¿Cuál es nuestro objetivo? El campo de velocidades. Tengo el campo de velocidades, sé todo. Sé cómo va a volar mi avión o si lo vais a hacer trizas. ¿De acuerdo? Aeroelasticidad, no sé qué, cómo va a ser el comportamiento. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, si la incógnita es la velocidad, ¿cuántas incógnitas escalares son? 3. En cartesiana su v y w. 3. Pero claro, si resulta que el flujo, nosotros, por las condiciones del flujo, sabemos que es irrotacional, yo diría que hemos transformado un problema con 3 incógnitas a un problema con una sola incógnita. Sí, es una condición muy fuerte, efectivamente, que sea irrotacional. Pero bueno, si el fluido es ideal, la rotación, y la rotación veremos, o intentaré explicar en algún momento, si tenemos en el túnel de viento que el aire que nos viene es irrotacional, sin torbellinos, entonces poner un objeto, el avión, el cohete, el coche, lo que sea, si no hay rozamiento, es decir, si no hay viscosidad, no introduce rotación, el flujo permanece irrotacional, lo cual hace que podamos resolver una cierta ecuación, que va a ser la ecuación de Laplace, por eso va a ser el flujo potencial, la resolución en definitiva de la ecuación de Laplace, que esa está archiestudiada, ¿de acuerdo? Y si las condiciones de contorno son sencillas, tiene solución analítica, y si no son sencillas, se puede poner como un sumatorio, como una serie de términos sencillos. Los focos, o como lo llaman en ese punto, ya lo veréis
en aerodinámica, me imagino. En eso. Bueno, bien, flujo y rotación. De acuerdo. Ya que voy a saltarme el orden que me he puesto yo aquí. Podemos definir lo que es la vorticidad. Fijaos que eso viene, estoy en el tema 2 y tema 3 ya simultáneamente hablando de... Estoy saltando, ¿no? Vamos a definir ¿qué es la vorticidad? Es una magnitud física que nos va a dar información muy importante. Nos va a dar la información de la vorticidad, es cómo están rotando los elementos de fluido en torno a un eje que pasa por su centro de masas. Que nos indica, y lo voy a demostrar, esto es una afirmación, una demostración rápida, tampoco no muy, que nos indica cómo giran cada elemento de fluido. ¿Veis cómo, no? La representación lagrangiana, cómo están girando cada elemento de fluido en torno a un eje que pasa por, fijaos que es infinitesimalmente pequeño, pero en torno al centro del elemento de fluido, en torno a un eje que pasa, dije el centro de masas, entre comillas, al centro del elemento. Claro, si uno está diciendo un giro, ¿no? O sea, tenemos aquí un cuerpo, ¿no? Un elemento de fluido. La vorticidad nos va a decir cómo es en ese instante la dirección del eje de rotación, porque es un vector. En torno a qué dirección del espacio está. Yo tengo aquí un elemento de fluido, ¿no? Por ejemplo, este bolígrafo, cómo está girando en torno a un eje que es vertical, pero podría estar girando en torno a un eje que fuese horizontal. Es decir, que te va a dar información acerca de la dirección del espacio en torno a la cual está girando el elemento de fluido y en magnitud cómo de rápido está girando. ¿De acuerdo? No cómo está ese elemento de fluido dando vueltas en torno a un punto, por ejemplo, el origen de coordenadas. No, no es lo mismo. Sino cómo está girando localmente ese elemento de fluido en torno a un eje. Es muy pequeñito ese elemento de fluido. Bueno, esta es la descripción de lo que es la vorticidad. ¿Cómo se halla la vorticidad? Vamos a utilizar la letra griega omega, es un vector, claro. Omega no es nada más que el rotacional de U. Eso indica que si el flujo es irrotacional, la vorticidad es nula, ¿no? Vorticidad es nula. Bueno, he dicho, para darnos una idea de que esa afirmación o esa descripción que he hecho tiene visos de, ¿no?, de que no va mal encaminada. Muy bien, pues vamos a ponernos, voy a hacerlo lo más sencillo posible. Vamos a considerar un elemento de fluido, vamos a ver una sección en el plano XY. Vamos a considerar una rotación de ese elemento de fluido en torno a un eje que es a lo largo del eje Z. Como yo puedo poner los ejes cartesianos como la orientación como yo quiera, pues eso no quita generalidad a lo que voy a hacer, ¿no? ¿Sí? Entonces imaginaos la forma del elemento de fluido me da igual la que sea. Pero la cosa es que
esté girando en torno al eje Z, que en este caso es perpendicular a la pantalla, y saliendo de la pantalla. O sea, que tenemos aquí, ¿no?, como gira, y vamos a suponer que eso está girando en bloque, eso es muy importante, está girando en bloque, como si fuese un sólido rígido, ¿no? ¿Veis? Hay un cubo de hielo, la forma varía igual, no tiene ni mayor importancia, pero la cosa es que está girando y tendríamos siempre la misma forma del cubo, no se deforma, ¿de acuerdo? Bueno, ahí es donde sería conveniente hacer un archivo de matemática para mostrarlo, ¿no? Como giro, no es muy difícil, vamos, pero no lo voy a hacer porque perdería 2 minutos, probablemente, entonces es tiempo perdido. Pero me decís vosotros, ¿os lo estáis imaginando? ¿Sí? ¿O no? Vale. Y gira con una velocidad, gira en torno al eje Z con una velocidad angular que voy a llamar, no voy a utilizar omega minúscula, sino como se utiliza muchas veces en mecánica, omega mayúscula. Como es la velocidad angular es un vector, te está indicando el eje, la dirección del eje en torno al cual está girando, es un vector axial, regla de la mano derecha, te está indicando ¿no? Si estoy diciendo en el sentido antihorario, pues entonces significa que omega es un vector que sale de la pizarra, sale de la pantalla hacia nosotros. No entra, sino que sale. De hecho, pues entonces tendríamos como coordenadas cartesianas 0, 0, omega. Omega positivo si es antihorario, claro. ¿De acuerdo? ¿Entendido? ¿Sí? Vale. Entonces, un punto aquí del elemento de fluido, de coordenadas x, y. ¿Cómo es la velocidad de cualquier punto en ese elemento de fluido? Voy a poner v, la velocidad. ¿De acuerdo? Porque realmente estoy pensando en un problema como si fuese un sólido rígido. Por eso estos conceptos de mecánica anteriores a la mecánica de fluidos son importantes. Bueno, la velocidad. Claro, pero yo la velocidad en un giro, si es un giro, en torno a un eje, estoy poniendo el origen de coordenadas en el centro, eso tampoco quita generalidad. Yo puedo poner el origen donde me salga de las narices, ¿me entendéis? Eso no tiene ningún problema. ¿Cómo puedo expresar el vector velocidad en forma vectorial en función de la velocidad angular? Y, como es para cada punto del espacio, este sería su vector de posición. Muy fácil. Omega por R. Esta es una expresión muy importante y yo me pregunto, porque claro, uno dice, bueno, no son fluidos, pero son sólidos rígidos y no han tenido una asignatura fuerte de mecánica del sólido rígido, es decir, rotaciones tridimensionales, pero luego estas personas me van a salir hablando de cómo rotan los aviones en torno a 3 ejes. Una rotación tridimensional de su avión. Estoy hablando en serio, totalmente. ¿Debido a qué? A las fuerzas que ejerce por el aire sobre las alas, los alerones y todas esas cosas. ¿Cuál es el efecto? ¿Cómo va a ser la rotación? Claro, para eso hay que hablar del tensor de inercia del avión. ¿Veis cómo efectivamente, habéis adivinado lo que estoy pensando? ¿Cómo es posible? Pues no lo sé. El resultado no creo que sea muy bueno en lo que respecta a la comprensión del problema. Pero yo no mando. Yo solo tengo opinión. Eso es así, lo que acabo de comentar es cierto, no el resultado, no lo sé, a lo mejor son unos artistas y en ese momento la aplicación pues logran hacer y completar esa parte del sólido rígido pues de esa manera, lo mismo que con resonancia y aeroelasticidad, modos normales de oscilación. ¿Vale?
¿De acuerdo? Pero yo creo que una asignatura esa que enseñase esa base sería muy importante. Bueno, pero no es mi punto. A mí me dicen yo tengo que cumplir mi trabajo lo mejor posible, sin rebajar el nivel, en lo posible. Si lo rebajo, algo, pero no. Entonces, esto, si tengo que hablar de la vorticidad como una magnitud fundamental en la dinámica de fluidos, pues no me queda más remedio que esto, ¿no? Bueno, V no es nada más que la derivada de R. Esto es omega por R. No os preocupéis, soy muy tonto y hago muchos comentarios que no vienen a cuento. Muy bien, fenomenal, pues hagamos ese producto vectorial. ¿Veis? Esta es la relación que es importante, en general. Hagámoslo. Estamos en cartesianas, por eso lo estoy. Cartesianas es fácil de hacer. ¿Y aquí qué tendríamos? Estamos en el plano X y el punto, o sea, Z es igual. Daría igual, ¿eh? Podría poner Z distinto de 0 y no pasa nada. No pasa nada si pongo ahí un Z. ¿De acuerdo? Porque con esos ceros, en los productos cruzados, se me va a anular. El vector velocidad va a estar contenido a cualquier altura a lo largo del eje Z en un plano paralelo al plano X. Probad, poned aquí un Z, como si fuese un punto saliendo de la pantalla, y lo que nos sale, pues evidentemente que lo que tenemos es una trayectoria circular en torno al eje Z. La velocidad es tangente a la trayectoria, por lo tanto, no queda más remedio. Bueno, ¿qué tal? ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué tendríamos para la componente Y? ¿Qué tendríamos? Para la componente Y tendríamos menos omega por X por Y. Más la componente J sería omega por Y. La componente Y sería, perdón. Tenemos aquí, para la componente Y, tendríamos 0 menos omega por Y, puse omega por X, ¿no? Me parece. Puse omega X, ¿no? Perdón. Entonces tendríamos aquí para la Y, ¿qué es lo que tendríamos? 0 menos omega por X con otro menos, por lo de los determinantes, más omega por X por J, más 0 por K, que comenté hace un momento. Daría igual que pusiésemos ahí cualquier Z. Es decir, que tendríamos que V tiene componentes menos cartesianas menos omega E, más omega X, que quede bien claro. ¿Bien? ¿Algún problema? ¿Está ahí? Vale, de acuerdo. Vamos a hacer el rotacional. El rotacional de V, ¿no? Es una operación, yo puedo decir, oye, hazme el rotacional de V. Esta velocidad, como veis, depende de X y de Y, ¿no? O sea, que puedo hacer el rotacional, ¿no? Dependiendo de qué en punto X y me encuentre, tengo una velocidad diferente. Entonces, ¿qué es lo que tendría? Otro producto vectorial. Tenemos el operador nabla en cartesianas y tendríamos las componentes aquí, menos omega I, más omega X, 0, y aquí tendríamos, pues ya, tenemos que hacer otra vez el, ¿no? Para ahí tendríamos, ¿para ahí qué tendríamos? La derivada parcial de I de 0, 0, menos la derivada parcial de Z de omega X, no depende de Z, 0. Para la J tendríamos 0, 0 también. ¿Lo veis todos? No hay ningún problema. Vamos a ver qué pasa para la K.
Entonces tendríamos la derivada parcial con respecto a x de omega x, eso es omega, ¿no? Menos la derivada parcial con respecto a y de menos omega y, que es omega con menos, menos, más. Es decir, 2 omega por k. Es decir, que el rotacional de V es 2 veces omega por k. Pero claro, omega era omega por k. O sea que esto es 2 veces omega. Ahora ya puedo hablar y decir, claro, esas velocidades, ¿cómo está? Es el campo de velocidades del fluido, ¿no? Ahora ya damos el paso a que cómo está girando debido al campo de velocidades. Es decir, la vorticidad es dos veces, no es, yo dije que nos está dando idea de cómo gira en torno, pero ¿cómo? La vorticidad o sea, que si yo tengo la vorticidad, calculo la vorticidad en cada punto, ¿lo veis que es local? La vorticidad, el rotacional de U, me está diciendo en cada punto del espacio cómo está girando el elemento de fluido que se encuentra en ese punto, me está diciendo en torno a qué eje y cómo de rápido. Bueno, por un factor 2. Que consta que la memoria siempre, nunca termino de acordar si es 2 veces o la mitad, hasta que no vuelvo a hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo en la memoria lo haces y dices, muy bien, la vorticidad es 2 veces, o sea, que la velocidad angular con la cual está girando es un medio de la vorticidad. ¿Se ha entendido? Bien, esto es general, lo he hecho en el caso muy sencillito, escogiendo los ejes de esa manera. Eso implica que si el flujo es irrotacional, los elementos de fluido no giran. En torno, ahí dice, no giran. Mucho cuidado. Para que veáis dos ejemplos contraintuitivos. Uno, que uno diría, esto no rota, ni por asomo rota, vamos, no rota de ninguna manera. Y tiene vorticidad. Y otro, que uno diría, eso está rotando como como una peonza. Y el rotacional es cero. Bueno, dos ejemplos. El primero, consideremos el flujo ese de Couette planar. O sea que teníamos que las líneas de corriente eran tablas, como se estaban moviendo, y la velocidad tenía un perfil, ¿os recordáis? Lineal, con I. Es decir, que teníamos U de I. Lineal, podría ser otro perfil, no, quiero decir, pero como quiero lo más sencillo, y teníamos pues que U de I, pues como era, o sea, teníamos aquí una tabla que se movía, otra que estaba fija, ¿no? Esto se movía con una velocidad U mayúscula, esto era D, ¿no? Entonces teníamos en ese caso particular, pues si no recuerdo mal, poniendo el origen de coordenadas, ¿no? U dividido U, como se mueve en la tabla de arriba, dividido por D por I, un perfil lineal.
velocidades. ¿Lo recordáis? Bueno, pues vamos a ver que, hombre, el campo de velocidades era, bueno, es estacionario, pero da igual, x y z, ¿no? Y tendríamos, pues, u dividido por i, tenemos 0 y tenemos 0, ¿no? Cuando pongo así entre paréntesis con comas, estoy refiriéndome a las componentes. ¿Os molesta si no me lo decís? O si no lo veis bien. Es una manía escribirlo. Si no, sería ud por i por el vector unitario a lo largo del eje x. Esas cosas. Vale, es decir... Bueno, pues vamos a ver qué pasa con el rotacional. O sea, con la vorticidad. Fijaos que pongo con las tres componentes porque cuando uno habla de rotación, si es rotación en general, tienes que hablar en tres dimensiones. Si trabajas en dos dimensiones, la única rotación posible que puede haber es en torno a un eje perpendicular al plano considerado, ¿entendéis? Bueno, miramos eso. ¿Y qué es lo que teníamos aquí? Y teníamos u, que era u dividido por d por i, o podríamos haber puesto una constante por i, 0, 0. Bueno, primero, vamos a ver, a la vista de este perfil de velocidades, por eso digo que era contraintuitivo. ¿Cómo son las trayectorias de los elementos de fluido? Las path lines. Bueno, path lines que son streamlines, porque es estacionario, me da igual. Lineales, son rectas. Bueno, lineales, sí, bueno, una línea rectas, porque a veces no, líneas son curvas, digo, a veces, rectas. Son trayectorias rectilíneas. Yo diría... Eso no gira en torno a nada, ¿no? Una recta, ¿no? Uno lo asocia a estar dando vueltas en torno a un punto, ¿o no? ¿Estáis de acuerdo conmigo? O sea, si uno ve el perfil de velocidades ese, dice, coño, eso son trayectorias rectilíneas. ¿Qué rotación tienes ahí? ¿Qué trayectoria circular tienes ahí? Rotación, trayectoria circular. Ninguna, ¿no? Bueno. Claro, globalmente eso no gira. Pero es que ahí viene, por eso lo estoy haciendo, digo, la vorticidad, lo que te está diciendo es, localmente en cada punto, ¿qué pasa con el elemento de fluido que está en ese punto? ¿Gira en torno a ese punto? Sí se mueve, o sea, tendrá una traslación el elemento de fluido, ahí viene el momento clave. ¿Qué pasa con los elementos de fluido? Se trasladan y rotan. La traslación no significa que sea una trayectoria rectilínea, puede ser una curvilínea. O sea, que yo tendría en general, ¿no? El elemento de fluido lo que me está diciendo es cómo se está moviendo y si hay vorticidad, cómo gira en torno a un eje que pasa por su centro, entre comillas. Claro, el eje se está moviendo con el elemento de fluido. Atentos, no vaya a ser que tengo ahí... Una vez lo hice. A ver si lo habéis pillado con el ordenador, que eso es más divertido. Bueno, sí, eso me lleva a lo del ordenador. Que, digamos, experimentalmente, ¿cómo uno ve la vorticidad? Y tendría que ser más... Tendría que invertir un poco porque hay un montón, hay vídeos por todos los lados que muestran eso y no pongo enlaces de esos. Bueno, visualmente, experimentalmente, ¿cómo podríamos ver si un flujo tiene vorticidad o no? Bueno, vamos a marcar el elemento de fluido. ¿Cómo? Con un corcho. Imaginaos un flujo bidimensional, ¿no? Tengo la superficie, tengo un canal y tengo agua, ¿no? En movimiento en ese canal. Bueno, pues vamos a jugar. Uno puede jugar echando ramitas. Vamos a ser un poco más, ¿no? Pongo un corcho para que flote y en ese corcho clavo una flecha. Un corcho redondito, de tal manera que yo sepa si el corcho
que está en un elemento de fluido, se mueve con un elemento de fluido, gira o no gira. Hombre, que se mueve el corcho ya lo estoy viendo, la traslación. Pero ¿girará o no girará? Experimentalmente, si tú ves cómo está girando la flecha, si gira la flecha, significa que la vorticidad es no nula. Pero si tú ves el corcho, que hace trayectorias todo lo raras que queráis, e incluso circulares, pero la orientación de la flecha es siempre la misma en el espacio, pues entonces tenéis un flujo que es irrotacional. Es decir, no confundáis una rotación macroscópica, un giro macroscópico, con lo que significa la vorticidad. Bueno, terminemos este ejemplo. Si yo estoy diciendo, vamos a ver, visualmente son trayectorias rectilíneas, no gira, a ver que la vorticidad me tendría que salir cero. Pero claro, si uno hace esto, ¿qué es lo que tendríamos? Para I, cero patatero. Para J, cero. Para K, vamos a borrar esto. Estoy haciendo el producto vectorial. Entonces tendría J por esto menos esto. La derivada parcial de X con respecto a 0 es 0 patatero. La derivada parcial con respecto a Z de U dividido por D por I, no depende de Z, es 0. ¿Lo veis? Es hacer productos vectoriales. K. Bien, por ahí venía la pregunta, ¿no? Me parece. Bueno, nada. Entonces tendríamos, perdón, aquí que tendría que quitarme esto. Entonces tendría, ¿qué ocurre con K? Pues tendríamos la derivada parcial con respecto a X de 0, 0, menos la derivada parcial con respecto a Y de UD por I. O sea, me quedaría menos, cuidado con el menos, que eso es importante, o dividido por D. Es decir, que omega sería... Esto me indica un giro en torno, hombre, es un flujo, es decir, en el plano, no iba a quedar más remedio que si hay giro perpendicular al plano del movimiento, ¿me entendéis? O sea, lo puse tridimensional para que lo veáis, porque tiene que hacerse así, claro, porque en el determinante no me queda más remedio que cogerme los tres términos. Bueno, me indica que gira en torno, los elementos de fluido giran en torno a un eje que es perpendicular al plano XY, en el sentido, si no menos, horario. Claro, si yo dibujo, si pongo un corchito por aquí, esa flecha, en ese instante, claro, este extremo, ya sé que es infinitesimal, pero tiene, ¿lo veis? Cuando hablábamos de descripción de un fluido y la gente se me sonríe, ¿no? Este insiste mucho en las bolsitas, la imaginación, las membranas, ¿no? En que tiene un volumen, es un volumen infinitesimal, pero no lo puedes hacer cero porque tiene que tener ciertas dimensiones para poder tener sentido la temperatura. Todo ese rollo, cuando sonreís, como todos los años, no hay problema, significa que es infinitesimal pero no puntual, lo cual indica que este extremo, por así decirlo, y este extremo del, si estáis pensando en un rectángulo, significa que en un instante posterior este se está moviendo más rápido y este un poco más lento, lo cual me indica que está empezando a girar. El corcho se traslada, se mueve horizontalmente siguiendo una trayectoria rectilínea, efectivamente, pero con un giro, cuya velocidad angular es un medio o sea, en módulo ¿tiene dimensiones de velocidad angular?
Fijaos, siempre, de vez en cuando uno dice, ostras, a ver, no vaya a ser que la estemos diñando por aquí. He cogido un caso real, U tiene dimensiones de velocidad, D tiene dimensiones de longitud, por lo tanto eso tiene dimensiones de tiempo a la -1, es decir, de velocidad angular. Ok. Dimensionalmente es correcto. ¿Qué tal? Bueno, pero ahora viene, espero que os guste. A ver si tenemos tiempo de hacerlo con el ordenador, lo de los corchos. Con el flujo, por ejemplo, de ayer. Echamos corchitos, echamos un corcho en un sitio y a ver cómo gira el corcho. Atentos, no vaya a ser, porque en algún momento estáis un poco verdes, pero en algún momento tengo que tener algo para justificarme yo también. Vale. Con lo del cohete me fallasteis, jopelines, mira que os pregunté una tontería, mira que la iba a guardar, digo, y os vi tan así, que dije, ¿para qué les voy a hacer un favor y no lo guardo en el Moodle? Porque claro, si no... Y era una pregunta muy tonta, o sea, que era con la sana intención de que todos lo tuvieseis, o una gran mayor parte de vosotros bien, para yo poder luego justificar, mira qué buenos son. Vale, teníamos el segundo ejemplo. Bueno, pues he dicho todo lo contrario. O sea, he dicho al principio, vamos a tener... un flujo, este es el plano X. Y aquí tenemos mi elemento de fluido. Voy a hacerlo. ¿Qué significaría que el elemento, voy a ponerlo así, ¿no? Este es mi elemento de fluido. Con forma cuadrada o rectangular. En un instante de tiempo, en t igual a 0, por ejemplo, ¿no? Suelto ahí el corcho, es decir, con la flecha. Entonces, ¿cómo tendría que ser la representación gráfica de ese elemento de fluido a lo largo de la trayectoria? La trayectoria es circular. Eso estoy dibujando las líneas de corriente. Es estacionario, o sea, que sabemos que las trayectorias coinciden con esas líneas de corriente. ¿Cómo tendría que ser la representación para que fuese irrotacional? Pues uno diría, en otro instante... Efectivamente. Ahora la pregunta sería, ¿cómo tendría que ser ese campo de velocidades para que eso fuese así? Lo voy a dejar como ejercicio, para que lo penséis, en casa y lo discutimos el próximo día, ¿no? Para forzaros a pensar. Decidme, es bidimensional, o sea que U va a depender de X y de Y. Entonces la pregunta es, ¿cómo tiene que ser la componente X y la componente Y de la velocidad? Para que la representación gráfica que he hecho yo ahí, que correspondería, ¿estáis todos de acuerdo? No gira, ¿no? El elemento de fluido. El cubo se mueve de esta manera. El bolígrafo se mueve de esta manera. Sí, podría seguir una trayectoria circular y además tengo por ahí otro archivo con eso, con 3 ejemplos de eso. Bueno, a lo mejor lo muestro después de la pausa, no sé, ya veremos. Pero lo que quiero decir es eso, pensadlo a lo mejor durante la pausa y luego os lo pongo. ¿Cuál sería, digamos, ese campo de velocidades? ¿Bien? Hay que decir esto
Y esto para que cumpla, que sea y rotación. ¿Se ha entendido la pregunta? Vale, genial. Bueno, dejémoslo así un momento aparcado, para que cale un poco más. Bueno, para no soltar la vorticidad. Para no soltar la vorticidad que uno muerde, tubos de corriente, dejémoslo de la derivada material y aceleración, eso lo estoy dejando, términos local y tal, eso lo dejamos, pero aquí estamos, vorticidad. Mira, vamos a por esto. Esto ya lo acabo de comentar, ¿no? Pero lo de la función de corriente. Vamos a ver qué es la función de corriente. Stream function. Hombre, eso se parece a lo de streamline, ¿no? Líneas de corriente. Pues mira, va a tener algo que ver. Bueno, ¿cuándo vamos a definir la función de corriente? La vamos a definir en flujos dos. En flujos 2D, vamos a hacerlo en cartesianas. Flujos 2D, cartesianas. Y voy a imponer una condición. O sea, ¿veis las condiciones? Que sea condiciones. Uno, que el flujo sea bidimensional. Dos, que el flujo sea incompresible. Bueno, como ya, ¿por qué lo estoy cogiendo ahora? Bueno, precisamente porque como estoy hablando de lo de la rotacional y irrotacional, de la vorticidad, y también he hablado de cómo es la ecuación de continuidad, pues entonces vamos a ver qué es lo que ocurre si yo impongo, en principio, estas dos condiciones. ¿De acuerdo? Bueno, que el flujo sea incompresible implica que la divergencia del campo de que no tiene divergencia. Lo vimos, ¿no? Esa era la ecuación de continuidad. Como veis, es una condición local. Cada punto para flujo, para incompresibles. Vale, muy bien. Que el flujo sea 2D en cartesianas, pues significa que vamos a tener, pues, cuidado, que U que dependa de X no significa que sea una lámina de fluido. Vamos a ver si nos aclaramos, con lo de flujos 2D. Simplemente que las líneas que el movimiento siempre es contenido en planos, bueno, en este caso en planos paralelos al plano XY, pero es tridimensional. Tenemos componente U, V, W. Pero ¿cómo es la componente W? 0. Pero en principio tú tienes un fluido que es tridimensional, un volumen tridimensional de fluido. ¿Vale? Eso es lo que quiero decir. Con bidimensional, solo tenemos la componente X e Y de la velocidad. Vale, genial. Estupendo. Muy bien, pues vamos a irnos a la condición de que sea un flujo incompresible.
Es decir, que tengo que aplicarle esto, la divergencia de U. ¿Cómo sería la divergencia en cartesianas? La derivada parcial de U con respecto a X más la derivada parcial de la componente Y, V, con respecto a Y, más la tercera, que esa es 0, ¿no? En un flujo bidimensional, esto es igual a 0. ¿De acuerdo? Muy bien, o sea que tenemos todo esto. Y ahora yo me pregunto, ¿cómo tendrían que ser U y V para que eso fuese 0? Si yo logro encontrar una función escalar, vamos a llamarla phi. Bueno, tened cuidado con las letras, que en cada caso tienen un significado. Phi de X y de Y. Bueno, podría ser con el tiempo, ahora lo estoy haciendo estacionario, ¿eh? No hay problema con que fuese no estacionario. ¿De acuerdo? No tiene por qué ser. ¿Habéis visto aquí que he puesto que sea estacionario? No lo he puesto, si bien me estoy olvidando del tiempo, pero si lo metéis no hay ningún problema, que va a salir lo mismo. O sea, que no es una condición que sea estacionario para esto. Bueno, de tal manera que, bueno, ahora viene un convenio, y según la dinámica de fluidos que uno utilice, entre comillas, si estáis en oceanografía física, se utiliza un convenio de signos. Si estáis en otra dinámica de fluidos de otro tipo, se utiliza el convenio de signos contrario. Yo tengo la manía de, como hice la tesis en oceanografía física, ¿no?, en dinámica de fluidos geofísicos, pues entonces pongo este convenio, pero voy a poner los dos para que lo veáis, ¿de acuerdo? Tendríamos creo que está sonando. Sí, que le baje mucho el volumen. Bueno, si logramos... ¿Cuál era la diferencia de cada convenio? Bueno, así. Voy a ponerlo en otro. Más menos, o sea que... Bueno, eso es un convenio, tú puedes... ¿Me entendéis? Si cogéis un phi podéis coger el contrario, eso ya no hay ningún problema. Entonces, si puedo encontrar, cumple que la divergencia es 0. Supongamos que he encontrado una función escalar de esa manera. De la componente X. Bueno, pongo uno de ellos, me da igual. Esto es igual a 0. ¿No? ¿Habéis visto? Cambiáis el convenio de signos y sale lo mismo, que se anula un término con el otro. Por lo tanto, si logramos, cuidado, si logramos encontrar esa función escalar, que puede depender también del tiempo, no hay ningún problema, entonces tenemos que cumple que el flujo este es bidimensional, es incompresible. Claro, el problema es, ¿y qué ecuación tienes que resolver? Bueno, la cuestión es, si ahora añadimos otra condición más,
y rotacional, ¿qué es lo que tendríamos si yo calculo el rotacional teniendo en cuenta que ya sé cómo es U? Y hacemos ahora la pausa. Tendríamos la derivada parcial con respecto a X, la derivada parcial con respecto a Z. Tendríamos en U teníamos ¿qué es lo que tendríamos para I? 0 para J, 0 y para K, ¿qué es lo que tendríamos? La derivada parcial segunda de phi con respecto a X dos veces más la derivada parcial segunda de phi con respecto a I dos veces. Y si estamos, que esto es 0 por ser irrotacional, pues entonces la condición es que el laplaciano, ecuación de Laplace. Bueno, ahora hacemos la pausa. Luego cogemos a ver si lo habéis pillado esto.